Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestro tiempo de uniros a este webinar sobre el uso de la herramienta RTDS en los sistemas de protección y control. Mi nombre es Íñigo Bilbao, soy miembro del Departamento Comercial de ZIV. El evento de hoy forma parte del plan formativo de ZIV que, como quizás sabréis, en este año 2025 estamos haciendo propuestas online gratuitas, como la que estamos haciendo ahora y que hacemos cada tercer y cuarto jueves de cada mes, o también presenciales de pago, lo que nosotros llamamos ZIV University, y que organizamos en las ciudades de Bilbao y Barcelona, en nuestras sedes de Bilbao y Barcelona. Todo el detalle de esta oferta podéis verla en nuestra web, así que ahí podéis ver todo el detalle. Bueno, la jornada de hoy va a tener una duración de 30 minutos, en los cuales durante los 20 primeros haremos la exposición del webinar y tendremos los restantes 10 minutos para las preguntas y aclaraciones que queráis proponernos. Para iniciar esto, os propongo que por favor pulséis el botón de display y seleccionéis la opción de full screen para poder visualizar correctamente esta sesión y que cualquier pregunta que tengáis nos la enviéis por el botón de chat. En esta ocasión tenemos a nuestro experto compañero Óscar Pereira del Departamento Comercial, que es la persona que nos va a hacer esta exposición. Adelante, Óscar. Muy bien, ¿qué tal? Hola, buenos días a todos. Gracias, Íñigo. Pues sí, efectivamente. Bueno, la idea que nosotros, Íñigo y yo, desde el Departamento Comercial, os queremos compartir con vosotros es las aplicaciones, los usos que le estamos dando en ZIV al tema de la simulación de los sistemas de potencia, porque creemos que a lo mejor podréis identificar algún punto que sea de vuestro interés y en el que, bueno, pues podáis contar con nosotros para llevar a cabo esa necesidad que tengáis, ¿no? Entonces, vamos a ver, he preparado esta presentación en la que, bueno, pues a nivel del índice os voy a contar un poco inicialmente en qué consiste lo que se llama la simulación Hardware in the Loop, la simulación Hill, que, bueno, no es más que la teoría de lo que luego vais a ver de cómo llevamos a cabo esta simulación que hoy os presentamos, ¿no? Os diré las dos principales aplicaciones o usos que le damos en ZIV, en la esperanza tal vez de que alguna de esas también sea algo que forme parte de vuestro trabajo y en el que, llegado el caso, pues estaremos ahí para ayudaros. Y acabaremos, pues nada, listando un poco los beneficios, ¿no? Las prestaciones que tiene este tema de los simuladores del sistema de potencia. Entonces, bueno, vamos a empezar eso diciendo qué es una simulación hardware in the loop. Bueno, pues a ver, no es más que un planteamiento de prueba en la que se prueba genéricamente el IED, ¿no? Empecemos hablando de nuestro relé de protección en un ciclo cerrado, ¿no? En un loop cerrado donde habrá el equipo que es el que hace las pruebas, ¿no? Que aparece ahí en la figura como el test equipment, y luego habrá además un ordenador que es el que, bueno, con un software específico de ese fabricante, el que controlará pues todo el sistema de pruebas. Bien, esto que vale hasta para el mundo de la automoción y cualquier otro sector, esto traído al mundo nuestro de las redes eléctricas, del sector de la energía, de un fabricante de protecciones como es ZIV, pues eso, el IED será un relé de protección y la simulación que haremos en lo que llamamos test equipment, pretenderemos nada más y nada menos que simular el sistema de potencia. Ahí es poco, simular la red eléctrica. Entonces, con esa simulación, y avanzo un poco en la presentación, con esa simulación lo que vamos a conseguir es que interactúe el relé. Creo, no sé si se ha perdido un poco la conexión o he sido yo. Lo que os quiero decir es que tendremos conectado nuestro relé con un equipo, con un sistema hardware y software donde estamos simulando la red eléctrica, el sistema de potencia. ¿Qué nos va a garantizar eso? Pues primero, que como estamos trabajando en el ámbito de la simulación, podremos ejecutar fácilmente un montón de escenarios, de casos de faltas, que de otro caso sería impensable poderlas
realizar en campo. Es decir, nos va a permitir una gran cantidad de pruebas, que es lo que digo ahí, y además de alta calidad. Quiero decir que es que además podremos probar el relé objeto del estudio, su comportamiento, no ya solo frente a esas faltas, sino incluso en comportamiento con otros relés, con otros IED semejantes, que también los emularemos en nuestro sistema. Entonces, avanzando un poco, como decía en la diapositiva anterior, claro, todo esto, lo vital es que uno disponga de un software, el mejor, el software ¿para qué? Para que las pruebas que de ellos resulten pues sean válidas, ¿no? Sean de gran valor. Entonces, ese simulador en tiempo real, como digo ahí, del sistema de potencia con el que ZIV trabaja y que es el que se ha vuelto casi, podríamos decir, un estándar a nivel mundial, es el que comercializa la empresa RTDS, que de hecho tal es así que, digamos, ya adoptamos el nombre de la empresa como nombre del producto, ¿no? Y decimos pruebas RTDS. Bueno, en realidad hacemos las pruebas en el simulador digital en tiempo real del sistema de potencia, comercializado por RTDS, que ya para el que quiera saberlo llevan en el mercado desde el año 89, fueron los primeros que sacaron semejante herramienta potente y hoy en día, pues bueno, se utiliza en un montón de países, como digo ahí. ¿Qué usuarios fundamentalmente utiliza un simulador en tiempo real de la red eléctrica? Pues primero fabricantes de equipos como nosotros, como ZIV, fabricantes de equipos para el sector eléctrico, pero también las propias compañías eléctricas son grandes usuarias de este simulador, ¿no? Universidades, centros de investigación, de R&D, consultores, en fin. Todo ello, ¿por qué? Porque RTDS nos ofrece un simulador que es capaz de virtualizar transitorios de electromagnéticos en tiempo real. Es decir, todos esos fenómenos que suceden ante una falta real en campo, donde sabéis que hay una descompensión brutal de corrientes y de tensiones, todas esas ondas características de determinadas faltas monofásicas, bifásicas, francas a tierra, etcétera, todo eso lo podemos virtualizar. Entonces, esa es la gran potencia, la gran ventaja de este simulador RTDS. Y claro, son dos cosas las que hacemos, simular faltas, pero también simular el contenedor donde suceden, es decir, tenemos que simular nuestra red, nuestro transformador de potencia, nuestras líneas de transmisión de alta tensión, nuestras barras, nuestros generadores. Es decir, modelizamos el sistema y automáticamente simulamos faltas. Como os digo, un montón de faltas, incluso podemos simular, modelizar otros relés para ver cómo se coordinarían el mío que estoy en ese momento físicamente probando en ese loop, en ese lazo cerrado que os mostré antes, con esos relés que estoy modelizando. Bien, entonces, dicho esto, habiendo identificado el simulador, digamos, per se, que existe en el mercado, el simulador digital de RTDS, sabiendo cómo las pruebas, cuál es su layout, ¿no?, de ese lazo cerrado entre el relé físico y el simulador, me falta por contaros o por decir acá que nosotros lo utilizamos fundamentalmente para dos aplicaciones. Que tiene más, que este simulador puede ser válido para un ámbito donde se trabaje en continua, puede utilizarse en temas de solar y smart grids. Hoy por hoy, las dos aplicaciones fundamentales que hacemos del RTDS en ZIV es para la validación de sistemas de protección y también para validación de, llamémosle, de subestaciones digitales, del mundo IEC 61850. Estas dos patas, como os digo, son las fundamentales, son las que os voy a describir ahora y en las que, bueno, en nuestro ánimo está que en alguno de los casos os sintáis identificados y veáis que ahí ZIV os puede aportar conocimiento, valor, experiencia, en fin.
bueno, y de hecho, y todo el equipamiento del RTDS, que no es poco, ¿no? Entonces, bueno, centrándome en el primero, ¿no? Principal aplicación, sistemas de protección. Bueno, lo básico que podría cualquier persona rápidamente imaginar es, bueno, cada vez que ZIV diseña un algoritmo que va a incluir en un nuevo relé, sus pruebas en este simulador digital en tiempo real es un must, ¿no? Tiene que ser así, es decir, vamos a usar el simulador RTS para confirmar que este algoritmo que recién estamos diseñando pues tiene el desempeño, el performance que tiene que tener, ¿no? Entonces, por eso os digo ahí, los fabricantes utilizamos esto. Pero no solo eso, y os pongo ahí en el punto, dentro del apartado A, en el punto 2, compañías eléctricas que deseen dar entrada a nuevos fabricantes. Es decir, eso nos lo hemos encontrado nosotros. Cuando ZIV va a mercados en los que no estamos implantados, en los que la compañía eléctrica pues no nos conoce del todo, una manera de validar la entrada nuestra a su red y de contar con su confianza es someter los algoritmos, nuestros relés, a las pruebas de RTDS. Entonces, como os digo, por ambas dos necesidades, pero al final estamos evaluando y confirmando la validez de los algoritmos de un relé. Eso es por un lado. Pero es que además, esto es fase de diseño del fabricante, interés de la compañía eléctrica en dar cabida a un nuevo proveedor, bien, perfecto. Pero vayámonos a cuando ha pasado un tiempo. Ya hemos suministrado los relés o la compañía eléctrica X ya ha confiado en un fabricante y de repente un día pasa algo, pasa una falta. Hay un evento, hay un disparo. ¿Será intempestivo o no? ¿El relé operó bien o operó mal? ¿Era culpa del relé o era culpa de la máquina, del transformador, del generador, de la línea? En fin, lo que llamamos análisis de incidencias. Y eso también sí que es casi algo de lo que muy habitualmente hacemos en ZIV, es decir, nos encontramos muy a menudo con que nuestros clientes, generalmente compañías eléctricas, grandes promotores de temas de renovables, ha habido un disparo, pero necesitan más información, necesitan saber si el relé operó bien el relé o no, etcétera. Entonces ahí lo que hacemos de nuevo es ir a nuestro simulador del sistema de potencia, a nuestro RTDS, y ahí replicar pues ese trozo de la red que se ha visto afectada en esa compañía eléctrica, poner ahí nuestro relé y ver qué pasa. Generalmente la compañía eléctrica nos envía los oscilos que se recogieron en el momento del incidente y entonces nosotros lo que hacemos es simulamos ese trozo de la red de la utility. Metemos al RTDS los oscilos que aquel día sucedieron. Conectamos en ese lazo cerrado nuestro relé y vemos cómo se comporta el relé, sus tiempos de disparo, la decisión que tomó, etcétera, ¿no? Entonces, esto nos lleva a determinar con una buena certidumbre si el relé disparó adecuadamente o no, porque ha habido casos reales, o por ejemplo, yo os cuento ya un caso real de una puesta en marcha en la que aquello disparaba el diferencial de transformador, creíamos que los ajustes estaban bien, entonces dijimos, pues nos vamos al laboratorio, lo modelizamos todo y vimos cómo jugando con esa modelización en el RTDS en nuestro laboratorio, en fin, después de mucho iterar, nos dimos cuenta que si cambiábamos la polaridad en una de las fases del secundario de aquel transformador, leches, que resultaba que el sistema nos devolvía oscilos muy similares a los que estaba pasando en campo y que impedían la energización, porque el transformador, el relé disparaba continuamente. Entonces, como os digo, pues ese es también fue un ejemplo de análisis de incidencias y ahí se determinó que era una mala polaridad. No sé si me habéis perdido la conexión. En cualquier caso, eso nos llevó a determinar que el relé estaba operando bien. Bueno, pues
ejemplos como estos hay varios, hay muchos, o de coordinación de relés, a cuál le toca disparar primero y a cuál no, si este se anticipó indebidamente. Todo eso lo hacemos con ese análisis de incidencias. Esto que os voy a mostrar aquí, bueno, son dos casos concretos, o sea, dos planes de prueba o dos modelos que nosotros, por ejemplo, seguimos para validar, imaginaros, un relé diferencial de transformador. Pues como veis ahí, hemos planteado este plan de pruebas. Simularemos en nuestro RTDS un transformador de 3 devanados con dos sistemas de tensión de 500 y 150. Entonces vamos a modelizar en la máquina las líneas de alta tensión, etcétera, y simularemos las faltas que veis ahí en rojo, faltas interiores a la máquina, exteriores, en barras, etcétera. Y todo eso estará conectado el relé diferencial de transformador y de ahí veremos su comportamiento ante las diferentes faltas. Esto, ejecutarlo, llevarlo a cabo pues, en campo, pues es inviable o con el transformador verdadero, ¿no? Entonces, bueno, es la manera más cercana a lo que luego sucedería en la realidad. Como de la misma manera este otro, que vuelve a ser semejante, pero para validar el comportamiento, el algoritmo, el comportamiento de un relé diferencial de línea. Pues en este caso nos tocará, bueno, a los ingenieros de aplicación en ZV, expertos en el uso del RTDS, tendrán que modelizar un sistema como el que veis aquí, de dos líneas de alta tensión paralelas con las dos barras, una a cada extremo, y simularán faltas, pues también, como veis ahí en color rojo y azul, pues faltas en barra, faltas a lo largo de la línea, al 20% de la línea, al 50%, al 80%, y veremos el comportamiento de esos relés diferenciales de línea, si están disparando, cómo comunican con el otro extremo, etcétera. Bien, esto que os he contado hasta ahora, como os digo, el esquema que nuestros colegas ingenieros de aplicación montan en el laboratorio de ZV es algo parecido a lo que veis ahí. En la caja gris representa el relé al que le vamos a analizar y a estudiar su algoritmo y ver su comportamiento. Por supuesto, el relé lo tendremos conectado a un computador en el cual está nuestro software de fabricante, pues para cargarle ajustes y recogerle los oscilos y los eventos, pero además en ese ciclo cerrado que os explicaba al principio, este relé irá conectado al RTDS, el cual recibe órdenes digamos, del sistema software propietario del fabricante RTDS, que es el que modeliza el sistema de potencia, y a través de lo que veis ahí, ese armario que dice amplifier, ¿no? Bueno, pues habrá unos amplificadores, llamémosle unas Omicron, unos equipos de inyección, que siguiendo las órdenes de ese programa y del RTDS como tal, inyectará corrientes y tensiones al relé. Entonces, esto, así a grandes rasgos, viene a ser el layout de las pruebas que hay que hacer usando el RTDS, pues o bien para validar, como os he dicho, un relé o para analizar una incidencia sucedida. Aquí veis una foto, pues real, no es muy buena su calidad, pero sirve para que veáis en la zona izquierda pues el equipo RTDS. En el medio, en un panel, están dispuestos varios relés de los que van a ser objeto de prueba, uno o dos de ellos, y en la derecha están llamémosle, no sé, esos equipos de inyección de corriente y tensión que acceden al relé, ¿no? Bien. Todo esto que os he comentado hasta ahora, como os he dicho, era una de las principales aplicaciones, os decía, los relés de protección, ¿no? Y todo lo que les rodea, desde su diseño, ese nuevo fabricante que quiere ir a una utility o analizar una incidencia y ver cómo se comportó de bien o mal el relé. Pero si echamos la vista un poco hacia arriba y nos vamos a un nivel superior, otra aplicación para la que usamos esto es cuando hablamos de la subestación digital como un conjunto. Y aquí nosotros hasta ahora nos hemos enfrentado o hemos tenido aplicaciones de dos tipos que os digo ahí. Una que pongo ahí en el apartado A, pruebas individuales en distribuciones complejas, viene a decir que hay veces que tienes que probar o validar tu relé contra un
una distribución, un layout muy complejo. Lo mejor es este ejemplo que siempre contamos, pero es que además lo llevamos a cabo en ZV y fue probar nuestro regulador de tensión para transformador, los famosos AVRs, ¿no? el AVR, probar su funcionamiento en situaciones de 4 o 5 transformadores de potencia en paralelo. Claro, ¿dónde vas a ir a probar eso? No, es inviable hacer pruebas de esas en campo involucrando a tantas máquinas, ¿no? A tantos trafos de potencia. Entonces, en este caso, el RTDS nos sirvió para modelizar 4 o 5 transformadores de potencia, decidir además si los queríamos iguales o cuán de distintos entre ellos, y eso estaba modelizado virtualmente y nuestro regulador ese sí que estaba allí mismo. Probar nuestro algoritmo y saber si estaba respondiendo bien a lo que se esperaba. Y también el RTDS, más allá de la protección como tal, también nos puede ser útil para probar temas de comunicaciones en subestaciones. Es decir, podemos, una vez que tenemos modelizada nuestra subestación y tenemos nuestro relé conectado, podemos provocar incidencias en las comunicaciones, por ejemplo, pérdidas de paquetes, retrasos no deseados, pérdidas de mensajes de sincronización, y ver cómo en nuestro sistema modelizado, en nuestro simulador, cómo se comporta nuestro relé ante esas incidencias en las comunicaciones. Por tanto, dicho lo cual, termino la presentación de hoy poniéndoos un poco qué prestaciones nos viene, qué beneficios tiene esta simulación, o sea, utilizar un simulador en tiempo real de nuestro sistema de potencia. La mayoría las he ido comentando, ahí las tenéis, pero en definitiva, probar nuevos algoritmos, tener información de cómo se comportaría el relé con otros relés existentes, ver la respuesta dinámica del sistema ante una falta y cómo se comporta, interoperabilidad entre fabricantes, probar la robustez de tu diseño frente a perturbaciones en las comunicaciones, etcétera, ¿no? Así que, bueno, no da tiempo para más. Prefiero parar aquí y abrir el turno de preguntas o aclaraciones, Íñigo, si ha llegado algo. Sí, Óscar, muchas gracias ante todo. Sí, tenemos una pregunta de Óscar Arriagada que aprovechamos también a agradecer que nos la haya enviado. Y a ver, te la leo. A nivel de modelamiento del sistema de potencia, ¿cuál es la diferencia con simulaciones EMT-RMS de otro tipo de fabricantes, como por ejemplo DigiSilent, PSCAD u otros, con las bases de datos del RTDS? Pues tendré que preguntarlo a quienes son verdaderos usuarios. Realmente, digo, en la casa, ¿no? A mis colegas de aplicación de dentro de la casa. No me consta que hayan tenido que utilizar esos modelos que has citado ahí. Pero bueno, será algo que pregunte y te diga, Óscar. De momento, todas las modelizaciones que hemos hecho las hemos hecho directamente nosotros con datos facilitados por la utility, bien sea de la máquina o de la red, con los parámetros equivalentes de red, de línea, etcétera. Pero lo que me preguntas, no sé si en algún caso hemos tenido que trabajar con eso. Pero bueno, haré la pregunta y te la mandaremos por email o te llamamos directamente, lo que sea. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Y bueno, entre el tiempo y bueno, tenemos alguna pregunta, no tenemos más preguntas, con lo cual vamos a dar por concluida la sesión de hoy. Agradeceros Espera, a todos Íñigo. mucho. Sí, perdón. Adelante. Bien, mira, yo, perdona que te interrumpa, no, me había preparado, Sí. por si a alguien de así le damos 2 minutos a escribir alguna otra pregunta, os quería decir que, bueno, que de hoy en 8 días, el próximo jueves a las 3, a esta misma hora que hoy, otro compañero de nuestro, en este caso del Departamento de Ingeniería, hará un webinar sobre la aplicación de la protección de distancia, pero aquí viene lo interesante, en redes de media tensión.
No la típica aplicación en alta, sino en media tensión. Aplicación de la protección de distancia, ver un poco la problemática, su uso, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, os animo a que os apuntéis, que todavía quedan plazas libres y bueno, pues hoy en 8 días tenemos esto. Y de lo que comentó Íñigo al principio, de esas formaciones que hacemos ya presencialmente en nuestras sedes de Bilbao y Barcelona, bueno, pues creo que la primera que está a suceder va a ser en Barcelona, tiene que ver con sistemas de teleprotección, pues eso, todo el mundo de las comunicaciones, las teleprotecciones, no sé si se hablará algo de onda portadora, de fibras ópticas, en fin, todo ese mundo y esa tecnología de las telecomunicaciones, nuestros expertos están en la sede de Barcelona y ahí vamos a organizar unas formaciones presenciales. Entonces, bueno, tanto el webinar de la semana que viene como esto, y como decía Íñigo, lo tenéis en la web. Entonces, ahí podéis ver fechas, temarios, etcétera. Y ahora sí, Íñigo, ya no tengo más diapositivas preparadas. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Sí, ahí tenéis en los links que os hemos colocado el detalle de estos eventos que ha comentado Óscar, aunque también los tenéis todos en la página web. Y cualquier duda, por supuesto, nos contactáis a cualquiera de nosotros. Así que, bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por vuestra participación y hasta otra. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, adiós.